Llega un momento en que un hombre simplemente se cansa, no de amar, sino de intentarlo solo. Durante mucho tiempo ignora, comprende, perdona y da nuevas oportunidades, creyendo que las cosas cambiarán. Pero llega un momento en que se da cuenta de que el esfuerzo sin reciprocidad no es amor, es solo agotamiento. Un hombre no deja de perdonar por frialdad. Deja de perdonar cuando comprende que su paciencia se ha vuelto rutinaria, que sus sentimientos han sido ignorados y que su paz siempre ha sido secundaria. Y cuando llega a esa conciencia, algo cambia definitivamente. Empieza a elegir el respeto por encima de la insistencia. En este video comprenderás exactamente por qué los hombres han dejado de perdonar y están cansados de las relaciones. Y te revelaré 10 razones que explican este cambio silencioso que muchos ya están experimentando. A partir de ahora, escucharán lo que nadie se atreve a decir, las verdades que se esconden tras discursos preparados que la mayoría prefiere fingir que no ve. Así que suscríbete al canal, activa las notificaciones, dale a me gusta y comenta desde qué ciudad nos ves, porque quiero saber desde dónde nos ves. Muchas mujeres temen que un canal como el nuestro llegue a los 100,000 suscriptores porque saben que cuantos más hombres despiertan, menos efectiva se vuelve la manipulación. De nada sirve despertar si todos a tu alrededor siguen dormidos. Así que suscríbete al canal ahora para ayudarnos a ampliar nuestra comunidad de hombres lúcidos y preparados. Es completamente gratis. Ahora, sin más preámbulos, vamos al grano. Primera razón, porque las segundas oportunidades rara vez producen un cambio real. Hay un momento específico en la vida de un hombre cuando mira atrás y se da cuenta de que ya ha pasado por este ciclo antes. La promesa de cambio siempre llega envuelta en lágrimas, en palabras cuidadosamente elegidas, en gestos que parecen demasiado sinceros para ignorarlos. Él cree, cede. Abre la puerta de nuevo porque, en el fondo, todavía quiere que funcione, todavía tiene suficiente esperanza para intentarlo una vez más. Pero lo que sucede en las semanas siguientes es casi siempre el mismo guión. Los primeros días son ligeros, la tensión disminuye, parece que algo realmente ha cambiado. Luego, poco a poco, como el agua que vuelve a su curso natural, regresan los mismos patrones, los mismos tonos de voz, las mismas reacciones, los mismos detonantes que antes generaban conflicto, vuelven a generar conflicto. Y el hombre se da cuenta, con un cansancio que va más allá de lo físico, de que el cambio que se prometió nunca se trabajó realmente, solo se prometió. El problema ni siquiera es la falta de amor. A menudo, el amor sigue existiendo, pero no basta por sí solo para sostener una relación que se repite en errores. Cuando un hombre da una segunda, tercera o cuarta oportunidad, no es ingenuo por naturaleza. Apuesta por el potencial que ve en la otra persona, eligiendo creer lo que se dijo en lugar de lo que se demostró. Pero hay un punto de quiebre psicológico donde esta apuesta empieza a parecer más una trampa que una elección consciente. Cada nueva oportunidad que no resultó en un cambio concreto fue, de hecho, un entrenamiento silencioso de que los malos comportamientos tienen consecuencias mínimas. Y cuando el hombre finalmente comprende este mecanismo, cuando ve claramente que el patrón nunca se rompió, porque nunca hubo un esfuerzo real por romperlo, algo dentro de él se cierra. No necesariamente con ira, sino con una especie de resolución silenciosa y definitiva. Esta resolución es lo que muchas personas ajenas a la relación no comprenden. Se preguntan cómo logró simplemente dejar de importarle, como si rendirse fuera algo que ocurre de la noche a la mañana. Pero la verdad es que este hombre no se rindió en un instante, se rindió por partes, con cada nueva oportunidad que no se tradujo en un cambio, con cada conversación seria que se olvidó en menos de una semana, con cada recaída en comportamientos que había pedido revisar con respeto y claridad.
El perdón se concedió muchas veces, y muchas veces se trató como un punto de partida, en lugar de un punto de transformación. Cuando finalmente deja de perdonar, no es crueldad, es la conclusión lógica de alguien que ha aprendido, a través de repetidas y dolorosas experiencias, que las nuevas oportunidades en ese contexto específico nunca fueron sinónimo de nuevas actitudes. Segunda razón, porque se dieron cuenta de que el esfuerzo emocional era unilateral. Hay un tipo particular de agotamiento que surge al ser el único que lo intenta. No es el agotamiento de quien se esforzó demasiado en algo gratificante, sino el agotamiento sordo de quien invirtió energía en algo que nunca se recuperó en la misma proporción. El hombre que se da cuenta de que el esfuerzo emocional dentro de la relación es unilateral, no llega a esta conclusión de la noche a la mañana. La construye lentamente, a partir de pequeñas observaciones acumuladas con el tiempo. Es quien busca la reconciliación después de los conflictos. Es quien pregunta cómo está el otro. Es quien hace concesiones, quien adapta el horario, quien se traga ciertas palabras para preservar la paz. Al principio, esto parece generosidad. Con el tiempo, comienza a aparecer un rol que nadie le pidió que firmara, pero que de alguna manera se volvió permanente. El desequilibrio emocional en una relación es uno de los tipos de injusticia más difíciles de identificar, ya que no deja marcas visibles. No hay una escena dramática que justifique el dolor, ni un solo evento que explique el agotamiento. Lo que existe es una serie de momentos en los que el hombre necesitó apoyo emocional y no lo encontró. Momentos en los que llegó a casa cargando algo pesado y se dio cuenta de que no había un espacio seguro donde soltarlo. Momentos en los que expresó una necesidad y fue ignorado o minimizado. Este tipo de negligencia emocional es silenciosa, pero corrosiva. Vacía gradualmente al hombre por dentro, tanto que él mismo tarda mucho en darse cuenta de la magnitud de lo que le han arrebatado con el tiempo. Cuando finalmente se da cuenta, todo cambia. El hombre que comprende que soportaba él solo el peso emocional de dos personas comienza a evaluar honestamente la relación, y el resultado de esta evaluación rara vez es favorable a su continuación. No deja de perdonar porque se haya vuelto insensible. Deja de hacerlo porque finalmente reconoce que la ausencia de reciprocidad no es un detalle corregible, es una dinámica establecida, y que continuar en ella no es amor propio, es autosabotaje. La decisión de irse o no regresar, en estos casos, no surge del odio. Proviene del reconocimiento tardío, pero firme, de que merecía mucho más de lo que recibió, y que aceptar menos que eso indefinidamente no es una forma de amor, es una forma de autodestrucción. Tercera razón, porque la tranquilidad empezó a valorarse más que la compañía. Hay una fase en la vida de ciertos hombres, generalmente construida tras mucho dolor acumulado, donde la ausencia de caos empieza a parecer más valiosa que cualquier presencia que traiga consigo turbulencia constante. Esta fase no es amargura, aunque a menudo se interprete así desde fuera. En realidad, es una profunda forma de madurez emocional, un reconocimiento de que la salud mental tiene un costo real y que las relaciones que sistemáticamente la agotan no pueden sostenerse indefinidamente sin graves consecuencias. El hombre que llega a este punto no está necesariamente cerrado al amor, simplemente está rechazando un tipo específico de amor que ya conoce muy bien, el que conlleva ansiedad, incertidumbre, noches de insomnio y una tensión subyacente que nunca desaparece por completo. La paz mental, cuando finalmente se experimenta tras una relación agotadora, tiene un sabor casi imposible de abandonar. Un hombre que pasa semanas o meses en tranquilidad tras dejar una relación conflictiva, empieza a percibir cosas que antes eran invisibles porque estaban sepultadas bajo una agitación constante.
duerme mejor, piensa con más claridad, redescubre aficiones e intereses que había descuidado, reconecta con amigos y con versiones de sí mismo que la relación había sofocado. Esta recuperación no es poca cosa, es reveladora. Y cuando alguien que causó este agotamiento reaparece pidiendo otra oportunidad, lo que el hombre debe sopesar no es solo si aún hay sentimientos, sino si renunciar a esta paz duramente conquistada tiene algún sentido racional o emocional. La compañía, por muy reconfortante que sea en teoría, pierde su atractivo cuando el precio es la propia cordura. Esto es algo que los hombres que han pasado por relaciones emocionalmente agotadoras aprenden de una forma que jamás olvidan. No toda presencia es beneficiosa, y la soledad voluntaria es infinitamente preferible a la compañía que produce ansiedad crónica. Cuando un hombre dice que prefiere estar solo a volver a cierta relación, no está siendo dramático ni pretendiendo ser independiente. Está comunicando, con toda la seriedad posible, que ya sabe lo que cuesta esa compañía en particular y que ya no está dispuesto a pagar ese precio. La paz que ha encontrado no tiene precio, pero ya sabe exactamente cuánto vale. Cuarta razón, porque se invirtieron los conflictos, convirtiendo al hombre en el culpable constante. Pocos patrones en una relación son tan agotadores como el juego sistemático de culpas. Funciona así. El hombre identifica un problema, intenta comunicarlo y, de alguna manera, la conversación termina con él en la posición del acusado. Lo que comenzó como una preocupación legítima se transforma a lo largo de la conversación en una lista de sus propios errores. Se puso a la defensiva sin comprender del todo cómo llegó a esa situación. El problema original quedó sepultado bajo contraargumentos, relatos históricos selectivamente sacados a relucir, acusaciones que surgieron de la nada y que ahora necesitan respuesta antes de poder resolver nada más. Al final, se disculpa por sacar el tema a relucir, o simplemente desiste, y el problema inicial sigue sin resolverse. Este patrón, al repetirse con suficiente frecuencia, produce un efecto psicológico devastador. El hombre empieza a dudar de la validez de sus propias percepciones. Gradualmente, aprende que expresar insatisfacción no resuelve nada e incluso genera más conflicto, por lo que empieza a guardarse las cosas para sí mismo. Empieza a filtrar lo que dice, a elegir batallas con criterios cada vez más restrictivos, a normalizar situaciones que no deberían ser normales porque la alternativa, que es intentar hablar, es demasiado costosa emocionalmente. Este silencio forzado no es pasividad, sino supervivencia dentro de una dinámica que ha castigado repetidamente cualquier intento de comunicación honesta. Y el silencio acumulado, en algún momento, se convierte en distancia. Y la distancia, cuando llega a cierto punto, se convierte en decisión. El hombre que ha sido sistemáticamente colocado en el papel de culpable llega a una comprensión muy específica de esa relación. No era un socio igualitario, era un sospechoso constante. Cualquier cosa que hiciera o dejara de hacer podía ser usada en su contra. Cualquier sentimiento que expresara podía ser reinterpretado para confirmar la narrativa de que él era el problema. Vivir bajo esta presión constante no es una relación, es un juicio continuo sin derecho a una defensa justa. Cuando finalmente deja de perdonar e intentar, no es porque se haya vuelto incapaz de autocriticarse o admitir errores reales. Es porque ha aprendido, a través de la repetición exhaustiva, que en ese contexto la culpa no era una cuestión de justicia, era una herramienta de control, y nadie mantiene ese rol para siempre. Quinta razón, porque la tensión emocional superó los buenos momentos. Toda relación tiene una especie de equilibrio interno, y mientras los buenos momentos superen a los difíciles, hay motivación para continuar.
El problema surge cuando este equilibrio empieza a inclinarse persistentemente hacia el desgaste, y los momentos de tranquilidad y alegría en la relación se vuelven cada vez más escasos, más cortos y más difíciles de alcanzar. El hombre que pasa por este proceso no se rinde de golpe. Persiste porque recuerda cómo eran las cosas al principio, porque aún cree que la buena versión de la relación puede volver, porque los buenos momentos, cuando aparecen, son lo suficientemente intensos como para alimentar la esperanza por un tiempo más. Pero la esperanza por sí sola no compensa el desgaste emocional que se acumula. El agotamiento emocional tiene una característica traicionera. No avisa cuando sobrepasa el límite de lo soportable. El hombre sigue funcionando, va a trabajar, cumple con sus compromisos, aparentemente bien. Pero en su interior hay un nivel de agotamiento que se ha ido acumulando tan gradualmente que ni él mismo lo puede cuantificar. Ya no puede relajarse en la relación. Siempre está en alerta máxima, anticipando el próximo conflicto, calculando qué puede o no decir, gestionando el estado de ánimo de la otra persona para evitar arrebatos. Este nivel de vigilancia constante equivale emocionalmente a trabajar a tiempo completo en un entorno hostil. A la larga, agota a cualquiera. Y los buenos fines de semana, los viajes agradables, los momentos de conexión genuina, por muy reales que sean, no pueden compensar el desgaste crónico de la vida diaria. Cuando un hombre finalmente se detiene y evalúa honestamente la situación, el resultado a veces lo sorprende por su claridad. Se da cuenta de que pasó más tiempo ansioso que en paz dentro de esa relación, que la felicidad que sentía a menudo era el alivio de la ausencia de conflicto, no una alegría genuina y espontánea. Se da cuenta de que los mejores momentos eran islas en un océano de tensión, y cuando esta perspectiva se aclara, se vuelve muy difícil mantener la narrativa de que vale la pena seguir intentándolo. No es que haya dejado de amar, es que descubrió que amar a alguien y ser emocionalmente destruido por esa persona puede suceder simultáneamente, y que seguir eligiendo el autodesprecio en aras del amor propio no es romanticismo, es autodescuido. Sexta razón, porque la comunicación se ha convertido en una cuestión de exigencia de pago. Hay una gran diferencia entre tener una conversación y sentirse presionado, y un hombre que ha vivido en una relación donde esa línea se difumina sabe exactamente cómo se siente esa diferencia. Al principio, la comunicación seguía siendo diálogo. Dos partes hablando, dos partes escuchando, con cierto nivel de intercambio real. Pero con el tiempo, las conversaciones perdieron ese equilibrio y adoptaron un formato diferente, más unilateral, más tenso, más cargado de expectativas tácitas que emergían como acusaciones. Ya no lo invitaban a hablar, sino que lo citaban a rendir cuentas. El tono cambió, la atmósfera cambió, y la sensación de caminar hacia una conversación se volvió indistinguible de la sensación de caminar hacia un tribunal. El problema con la crítica sistemática es que destruye algo muy difícil de reconstruir, la disposición a abrirse. Quien aprende, a través de la experiencia repetida, que compartir algo sobre sí mismo puede usarse como munición futura, comienza a aislarse progresivamente. Deja de hablar de un día difícil en el trabajo porque sabe que podría convertirse en un argumento en una discusión futura. Deja de expresar inseguridad porque ha visto que la inseguridad se usa como una debilidad en su contra. Deja de hablar de sueños y planes porque ha escuchado que esos sueños se reducen o se descartan en momentos de conflicto. Este cierre no es frialdad, es protección, es la respuesta natural de cualquier ser humano a un entorno que ha aprendido a no ser seguro para la vulnerabilidad. Cuando la comunicación en una relación se convierte en sinónimo de exigencias, el silencio empieza a parecer la opción más saludable. Y una relación donde el silencio es preferible a la conversación, es una relación que ya ha perdido uno de sus pilares fundamentales,
El hombre que llega a este punto y decide no volver, no huye de la intimidad, huye de un patrón específico que la ha convertido en un campo minado. Sigue queriendo comunicarse, sigue valorando la conexión genuina, sigue teniendo cosas que decir y escuchar, pero ha aprendido que ese espacio específico no era seguro para nada de eso. Y cuando la comunicación deja de ser un puente y se convierte en una exigencia, lo que queda no es una relación, es un contrato de responsabilidad, y nadie puede vivir así indefinidamente. Séptima razón. Porque muchos empezaron a sentir que solo se les valoraba por su utilidad. Ser amado por quien eres y ser tolerado por lo que ofreces son dos experiencias radicalmente diferentes, y quien ha vivido la segunda el tiempo suficiente sabe distinguirlas con precisión quirúrgica. La percepción de que solo se le valora por su utilidad no llega de golpe, se construye en pequeños momentos. La atención que aparece cuando tiene algo que resolver, el afecto que surge cuando tiene algo que ofrecer, la frialdad que se instala cuando se siente vulnerable, cansado o simplemente presente sin una función específica que cumplir. Se da cuenta de que es mejor recibido cuando es productivo, cuando resuelve problemas, cuando aporta económicamente, cuando está disponible para las necesidades de los demás, y empieza a preguntarse con creciente incomodidad si hay alguien ahí que lo vea más allá de lo que hace. Esta percepción tiene especial peso para los hombres porque confronta algo que muchos cargan en silencio. El miedo a que, despojados de toda utilidad, no sean suficientes. Una relación que confirma este miedo, en lugar de deconstruirlo, no solo es decepcionante, sino también perjudicial. Un hombre que se siente amado solo cuando cumple algún propósito, comienza a relacionarse con su propio valor de forma distorsionada, creyendo que necesita ganarse continuamente el espacio que le corresponde, esforzándose cada vez más por merecer una conexión incondicional. Este ciclo es agotador y, más aún, humillante a un nivel que a menudo ni siquiera puede identificar con claridad. Cuando un hombre finalmente nombra lo que sintió, cuando logra expresar que se sentía más como un recurso que como un ser querido, la claridad que surge al nombrarlo es a la vez liberadora y dolorosa. Liberadora porque explica mucho de lo que antes parecía confuso. Dolorosa porque confirma que lo que más necesitaba en la relación, ser visto y valorado en su totalidad, nunca llegó realmente. Y a partir de este reconocimiento, la decisión de no regresar, de no dar otra oportunidad, de no volver a someterse a esa dinámica, deja de ser una elección emocional y se convierte en una cuestión de dignidad. No se siente orgulloso. Simplemente se niega a regresar a un lugar donde fue tratado como una herramienta. Octava razón. Porque la confianza se rompió más de una vez. La confianza es algo que, una vez rota, nunca vuelve a ser exactamente como antes. En algunos casos, se puede reconstruir con mucho esfuerzo, constancia y tiempo. Pero la versión reconstruida siempre lleva las marcas de fracturas anteriores, y quien ha intentado reconstruir la confianza tras repetidas traiciones sabe cuánto cuesta. La primera ruptura aún se puede absorber. Duele, se cuestiona, sopesa los pros y los contras, y si decide continuar, intenta hacerlo con sinceridad, sin usar el pasado como arma constante. Pero cuando la confianza se rompe por segunda vez, algo cambia a un nivel más profundo, porque ya no es un error, es un patrón. El patrón de la confianza rota es diferente de un evento aislado en todos los aspectos importantes. No se puede explicar por circunstancias específicas un momento de debilidad ni un solo error de juicio. Revela algo sobre las decisiones tomadas repetidamente, sobre el peso real que esa relación tuvo en el proceso de toma de decisiones de la otra persona. Y quien se da cuenta de que ha sido engañado, traicionado o irrespetado más de una vez en la misma relación, comienza a interpretar la situación de manera muy diferente. Entiende que las promesas de cambio que surgieron tras la primera ruptura fueron, como mínimo, incompletas. Que hubo algo que no se resolvió,
que no se trabajó, que no se tomó con la seriedad que merecía. Y esta comprensión, por dolorosa que sea, es necesaria. Perdonar una vez requiere valentía. Perdonar 2 veces requiere humildad. Perdonar 3, 4 o 5 veces empieza a exigir algo que no es ni valentía ni humildad. Empieza a exigir que la persona ignore sistemáticamente lo que la experiencia repetida intenta enseñarle. Y llega un punto en que simplemente ya no puede hacerlo con integridad consigo misma. No porque sea incapaz de perdonar, sino porque ha aprendido que perdonar sin límites en ese contexto específico no es una virtud. Es complicidad con algo que se repite porque nunca tuvo consecuencias reales. La decisión de no perdonar más no es amargura cristalizada. Es, a menudo, la primera decisión verdaderamente honesta que toman respecto a esa relación. 9ª razón, porque la admiración dentro de la relación desapareció. La admiración es uno de los combustibles más subestimados de una relación. No es de lo más hablado, no aparece en las listas convencionales de lo que hace que una relación funcione, pero su ausencia crea un vacío que es muy difícil de ignorar por mucho tiempo. El hombre que no se siente admirado por la persona con la que está, comienza a experimentar una forma específica de soledad, la soledad de ser visto sin ser visto realmente. Está físicamente presente, comparte espacio, comparte vida, pero la sensación de que la persona a su lado lo admira genuinamente, cree en él, respeta lo que construye y quién es, ese sentimiento se ha ido desvaneciendo sin que se pueda señalar a ningún evento como responsable de su desaparición. La admiración, cuando se desvanece, suele ser reemplazada por la crítica, la indiferencia o las comparaciones despectivas. El hombre empieza a prestar más atención a sus errores que a sus aciertos. Sus logros son recibidos con frialdad o con un entusiasmo que parece demasiado pretencioso para ser genuino. Sus opiniones son desestimadas o minimizadas con una regularidad que empieza a parecer intencional. Y en algún momento nota que la persona a su lado no parece particularmente impresionada por quien es. No parece orgullosa de estar con él. No parece ver nada en él que valga la pena celebrar. Esto corroe, lenta, silenciosa y eficientemente, corroe la autoestima, la motivación y el deseo mismo de seguir invirtiendo en ese espacio relacional. Cuando la admiración se desvanece por ambas partes, la relación pierde su textura. Se vuelve funcional en el mejor de los casos y conflictiva en el peor. Un hombre que llega al final de una relación y se da cuenta de que dejó de admirar y sentirse admirado hace mucho tiempo, comprende que hubo señales claras que ignoró por amor, costumbre o miedo al vacío que vendría después. Y cuando decide no regresar, no solo rechaza a esa persona en particular, rechaza la versión de sí mismo que existía en esa relación, desvanecida, subestimada, invisible en los aspectos que más importaban. Anhela un espacio donde pueda ser visto con ojos que aún brillen, y sabe que ese espacio específico ya no era capaz de ofrecer eso. 10ª razón, porque la madurez emocional ha llevado a una menor tolerancia hacia las conductas tóxicas. Hay una versión más joven de muchos hombres que toleraron cosas que la versión actual simplemente ya no toleraba. No porque se volvieran insensibles o cerrados, sino porque se volvieron más conscientes. La madurez emocional es un proceso que ocurre de forma diferente en cada persona, pero a menudo se acelera con el dolor, por relaciones costosas, por terapias que abrieron nuevas perspectivas, por amistades honestas que revelaron verdades difíciles, por noches a solas, con sus propios pensamientos que finalmente pudieron escuchar sin distracciones. Este hombre emocionalmente maduro no es el mismo que entró en esa relación, y cuando analiza los comportamientos que toleró en el pasado, los observa con una mezcla de autocompasión y claridad sobre lo que nunca volverá a aceptar. La menor tolerancia a las conductas tóxicas que conlleva la madurez emocional no es rigidez,
sino discernimiento. Es la capacidad de reconocer patrones destructivos antes de que se arraiguen profundamente, de identificar dinámicas disfuncionales sin necesitar años de evidencia acumulada para estar seguro, de establecer límites sin sentir una culpa paralizante. Quien ha desarrollado esta capacidad ve las invitaciones a retomar antiguas relaciones con una claridad que antes no tenía. Ya sabe lo que ese entorno produjo en él, ya conoce los patrones que se repetirán, ya puede predecir con razonable precisión cómo se desarrollarán ciertas situaciones, porque ya las ha experimentado con gran detalle. Cuando este hombre decide no perdonar, no regresar, no dar otra oportunidad, está ejerciendo exactamente el tipo de autocuidado que le llevó años aprender a priorizar. No es resentimiento cuidadosamente guardado, es sabiduría aplicada con firmeza. La relación que rechaza no es solo esa persona, es una versión de sí mismo que se esforzó por superar. La versión que aceptó menos de lo que merecía por miedo, dependencia emocional, creyendo que era lo máximo que podía esperar. El hombre emocionalmente maduro sabe que merece reciprocidad, admiración, comunicación sana, confianza, paz. Y cuando una relación consistentemente no le ofrece nada de eso, ya no duda. Se elige a sí mismo no como un acto de egoísmo, sino como el resultado más honesto de todo lo que ha aprendido sobre lo que significa amarse de verdad. Si este video te identificó, muestra tu apoyo. Dale a me gusta, suscríbete al canal y escribe gratitud en los comentarios. Esta pequeña acción ayuda al algoritmo a llevar este mensaje a más hombres que necesitan abrir los ojos y recuperar su fuerza interior. Cada interacción que hagas impulsa este movimiento. Gracias por seguirnos. Quédate con nosotros, porque cada día compartimos ideas y consejos para ayudarte a fortalecer tu mente, reconstruir tu autoestima y tomar las riendas de tu propia historia. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.